Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este viernes 14 de mayo de 2021. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El jueves en la tarde. Qué grata revelación fue para muchos el representante Gabriel Vallejo. Qué hombre preciso, qué hombre serio, fuerte, como tiene que ser un político. Un político de largo espectro es el que tenemos en Gabriel Vallejo. Los invitamos a que nos escuchen por YouTube, por Facebook, por Periscope y que súmese a los muchos miles de personas que han escuchado la tarde del jueves en la hora de la verdad. Gabriel Vallejo, una verdadera revelación para muchos. Nos preocupa sobremanera las declaraciones del arzobispo de Cali, no porque tengan valor en sí mismas, porque es más de lo mismo de muchos que incitan a la rebelión y que incitan al desorden, pero es que es un arzobispo. Él dice que no depende sino del Papa, pero entonces diga que no es arzobispo, sino que es el señor fulano de tal y discuta como lo que es, como un político que incita a la violencia, que incita a los paros, que incita a los bloqueos y asuma las responsabilidades consiguientes. Pero eso pues de esconderse detrás de los arreos de arzobispo para confundir a los fieles católicos, eso definitivamente no está bien. ¿Qué le vamos a hacer? La emergencia hospitalaria. Y nos parece que falta el resultado de las marchas. La situación en Bogotá es dramática. Hay cerca de 460 personas haciendo fila para una cama UCI y hay 130 camas UCI. ¿En dónde? En lugares muy lejanos, muy desconectados los unos de los otros. La situación es crítica y ya se está hablando y se está practicando, al parecer, el envío de enfermos de COVID desde Bogotá a otras ciudades del país. La situación es crítica y la alcaldesa, bueno, la alcaldesa ahí, si es que ahí está. ¿Qué se hicieron los indígenas? ¿Ya regresaron? No hemos visto las caravanas de indígenas de regreso a su tierra. Ya hicieron el daño que hicieron en Cali. Ya el arzobispo les pidió perdón por las incomodidades que tuvieron en la ciudad. Válganos Dios, que a nombre de quién, a nombre de quién habla el arzobispo, que habla a nombre de él. Pero este tema de las marchas, de las manifestaciones indígenas y de la minga, como la llaman, hay que examinarlo con mucho cuidado, porque Bogotá está sitiada, el país está sitiado. La última noticia en Bogotá, ya la veremos con Sergio Gel, es que no están llegando los elementos necesarios para potabilizar el agua. Bogotá sin agua potable, eso sería una tragedia de unas dimensiones gigantescas. Pero lo que se le ocurre al gobierno es llamar a las conversaciones. ¿Conversaciones con quién? ¿A quién representan esos promotores del paro? No existe la representación política en Colombia, no existe el Congreso de la República destituido por el gobierno nacional, todo para ocultar la incompetencia y la incapacidad para poner orden. Orden es lo que necesita el país en estos momentos, no cabe duda. Y insistimos en la Copa América. Ya la Conmebol dijo que sí, que Colombia y Argentina siguen siendo los escenarios para la Copa América. Y ayer en Barranquilla las cosas estuvieron peor que en el partido entre Junior y River Plate. Peor, terrible, terrible. Y ahí y en ese ambiente se quiere hacer la Copa América, válganos Dios. Murió Carlos el Gordo Benjumea. Se nos fue un personaje querido por todos, amado, estimado, un personaje capital en la vida de la televisión y en la vida del arte escénico colombiano, Carlos el Gordo Benjumea. Qué recuerdos lo que nos trae Carlos el Gordo Benjumea,
en sus últimos tiempos muy desaparecido para algunos, para nosotros en particular, pero siempre lo tendremos en el recuerdo como un personaje excepcional en la vida del arte escénico en Colombia. Escasez de medicamentos en Barranquilla. Están esperando corredores humanitarios, los corredores humanitarios, el país en manos de las marchas y el gobierno esperando conversaciones. El adiós de la canciller. La canciller se fue en unas condiciones bastante lamentables, pero bueno, ¿dónde está el canciller o la canciller que ha de reemplazarlo? La situación de las relaciones externas de Colombia es una situación crítica y no tenemos quien nos defienda sino desde la OEA el embajador Alejandro Ordóñez Maldonado y desde Madrid el embajador Luis Guillermo Plata. De resto nada, nada, no hay política exterior en Colombia, no hay cancillería. Qué dolor. Andrés Cepeda tiene coronavirus, esperamos que sea leve. Él dice haber estado vacunado, haber sido vacunado. En esas condiciones lo suyo no debería pasar de un malestar y de un mal rato, pero nunca un caso grave como lo deseamos fervorosamente. La Corte de los Milagros. Esta Corte Suprema de Justicia definitivamente merece ese nombre que le daba don Ramón del Valle Inclán a su corte imaginaria, la Corte de los Milagros. ¿Recuerdan a Santrich? Bueno, ¿saben dónde está Santrich? Claro. ¿Por cuenta de quién? ¿Quién le permitió que saliera de prisión y que estuviera o que siguiera haciendo de las suyas con el narcotráfico, con la violencia, con todos estos grupos que llaman de disidencia de las FARC? La Corte Suprema de Justicia. Y ahora la Corte Suprema de Justicia viene a decir, tal vez 2 años después, que sí debe ser extraditado. Válganos Dios, la Corte de los Milagros. Los derrumbes en la carretera de Calarcá a Cajamarca no han podido llegar ni siquiera a ver de qué magnitud son y qué gravedad tienen, mucho menos a llevar equipos, a llevar personal para tratar de restablecer una vía que es neurálgica para Colombia. Pero como aquí mandan los de las marchas, vamos a ver si en las conversaciones se les pide el favor de que dejen cuidar de una carretera vital para el país. Bloqueada la carretera a la costa por Bucaramanga, de Bucaramanga a San Alberto, nos hablará de ello Sergio Gel. El señor concejal de Medellín, Gabriel Dib, nos contará qué está pasando en esa ciudad, que ha tenido uno de los brotes de coronavirus y de las crisis hospitalarias más serias en todo el país. Estará con nosotros también el señor embajador de Israel en Colombia, Cristian Cantor. ¿Qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza? Los ataques brutales contra Israel desde la Franja de Gaza, ¿quién los hace? ¿Esos cohetes de dónde salen? ¿Quién los puso en manos del grupo Hamas? La Corte de los Milagros, decíamos, con el caso de Santrich. Y es que no hay que olvidar que allá en Venezuela las FARC están divididas en dos. Las FARC, amiga del gobierno, amiga de Maduro, y las FARC que se resiste al gobierno y que está creando el caos en ese país. Y Santrich está en medio del conflicto, pero no importa, para eso está la Corte que lo deje salir cuando quiere salir. Aumentan los contagios en Colombia. Ayer tuvimos cerca de 20.000 y 499 muertos, por no decir 500. La cifra suena muy feo cuando se habla de 500. ¡Qué horror el problema que tenemos! Y dicen todos los expertos que el pico por este brote que viene como resultado de las marchas, de las aglomeraciones, de los gritos en las aglomeraciones, ese está lejos todavía. Malla en el río Ganges para extraer miles de cuerpos de personas que han muerto por coronavirus. ¿Cuántos son los muertos en la India? Nadie lo sabe. ¿Qué va a pasar en el Nepal? Muchos lo temen.
El presidente Biden de los Estados Unidos habla del derecho de Israel a la legítima defensa. ¿Ese es un derecho individual? Claro que sí. Cada persona tiene derecho a defenderse cuando es atacada injustamente, pero también los estados, las naciones, cuando son víctimas de ataque, tienen derecho a la defensa. 100 republicanos prominentes se retirarían del partido si no se aparta el partido de Trump. Vaya problema para el Partido Republicano. El oleoducto Colonial tiene que ser puesto de relieve. Recuerden ustedes que fue víctima de un hackeo, que tuvo que suspender operaciones que apenas las está restableciendo. Bueno, se ha descubierto que fue víctima de una extorsión y que tuvo que pagar a los hackeadores $5 millones para que le permitieran recuperar la información cibernética que había perdido. Entonces ya está restableciéndose, pero queda el antecedente, el oleoducto Colonial pagando extorsiones. Era lo que faltaba. Mahmoud Ahmadinejad, candidato a la presidencia de Irán, de la línea más dura, ¿no? El gobierno invita al comité de paro a negociar. Lo invita una y otra vez. El señor consejero presidencial y, bueno, todos esos títulos que tiene, que está encargado de las conversaciones, sigue diciendo que hay que conversar. Y nadie se sienta a la mesa con el presidente, porque siguen los bloqueos y porque siguen fortaleciendo las situaciones de hecho para doblegar más la resistencia de un gobierno frágil, de un gobierno débil, de un gobierno incapaz de defender el orden y la seguridad, que son los valores fundantes básicos de cualquier comunidad. Y en Hoy en la Historia, queridos amigos, en un día como hoy, en el año de 1813, se reputa que es el momento en el que parte de un lugar llamado San Antonio Simón Bolívar a su llamada campaña admirable. Después de Mompox, después de sus brillantísimas actuaciones militares en el río Magdalena, enfrentando a su superior teórico, el francés Lavallée, y al señor Castillo, a todos los que se oponían, Bolívar tiene ya un ejército y va a marchar en su campaña admirable hacia su tierra natal, hacia Caracas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.